Comienza el curso escolar, las aulas se empiezan a llenar de niños y desde el principio hay que evitar que sucedan episodios de acoso. Para ello está con nosotros esta noche Lucía Vargas, todos ustedes la conocen, ella es la presidenta de la Asociación contra el Acoso aquí en Palencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un tema que sigue preocupando, del que por desgracia tenemos que seguir hablando y bueno, hay que informar y precisamente en esa labor estáis desde la asociación. Bueno, una cosa es informar y otra cosa es formar. Lógicamente, un medio como la televisión no es muy difícil llegar para formar, pero sí podemos informar de lo que hay. La situación de acoso es una situación muy dura que sufren muchos niños, desgraciadamente. Hoy daban cifras en el telediario indicando que el ciberacoso ha aumentado considerablemente. También daba una cifra muy curiosa, ¿no?, sobre el ciberacoso, de que los profesores estaban siendo acosados por los padres en esas redes que hacen los niños y que a veces nos metemos los adultos sin tener mucho criterio para qué son esas redes, ¿no? Es que ahora las formas de acoso han ido cambiando a través de las tecnologías, de Internet también. Sí, eso va con los medios de comunicación que tenemos a nuestro alcance. Sí, en la Edad Media, lógicamente, no había ciberacoso. Había otro tipo de agresiones. Las agresiones, el acoso, yo creo que para entender el volumen que hay que entender que el acoso no solamente es el acoso físico. El acoso físico es muy fácil de detectar. Viene un niño con unas heridas, viene un niño lesionado y eso lo ve todo el mundo. Pero el acoso físico solamente se da en el 10% de los casos. Y no es el más traumático para los niños. El más traumático es el acoso psicológico. Es el que gotita a gotita va minando la psicología del niño, va minando su autoestima y va destruyéndole psicológicamente. Pero claro, eso no se ve tanto. Entonces, ese tipo de acoso ha existido siempre. Y la agresión física también, la agresión verbal también. O sea que eso, el ciberacoso, el acoso tiene una parte verbal, puede ser psicológico, puede ser el aislamiento social. Lo que pasa es que ahora todo eso que se hacía antes, ahora viene multiplicado por las redes sociales, que es una forma de comunicarse más. No sé si mejor, siempre que es un caso negativo, no es bueno comunicarse a través de las redes para hacer daño a los demás, pero desde luego las redes sociales sirven para comunicarse y también para comunicar lo negativo. Y entonces las redes sociales las están utilizando los chicos porque creen que nadie va a controlarles, porque es muy difícil seguir las redes sociales, es muy difícil quitar el anonimato de lo que hay detrás de las redes sociales. Entonces los chicos se amparan precisamente en ese anonimato, en esa ausencia de relación directa con la víctima y demás, para hacer auténticas barbaridades. Yo estoy segura de que muchas cosas que los chicos y las chicas ponen en las redes, verbalmente serían incapaces de decir, porque son tan brutales que ojalá que te mueras, cosas así que dices, ¿tú crees que personalmente serías capaz de decirlo cuando este niño o esta niña no te ha hecho nada especial? Porque en el acoso no hay ningún motivo especial para ello, ¿no? Sin embargo, las redes, el anonimato, consideran que está ahí, entonces se despachan horriblemente y bueno, pues eso puede hacer mucho daño, porque es que además, mientras que antes el acoso se circunscribía a la clase o al colegio, ahora con las redes sociales es mucho más amplio. Por eso se produce ese vacío de responsabilidad cuando a través de las redes hay un niño que puede estar en un colegio y ser acosado por otro niño que está en otro colegio. Entonces, el terreno de nadie que se produce es la calle, en donde se pueden agredir mutuamente o se pueden. Entonces, ese campo que es un poco fuera de las tapias de los colegios, es en donde los colegios dicen que no tienen responsabilidades, el sistema educativo dice que no tiene responsabilidades, y los niños están ahí, campando un poco a su aire, ¿no? Desgraciadamente la víctima en unas condiciones muy nefastas. Ya habéis empezado con las charlas. Sí, hoy es el primer día. Las clases se han empezado para los niños pequeños la semana pasada, para los mayores empezarán la semana que viene, y los profesores ya se están preparando. Y hoy hemos dado una charla en un colegio, en Carrión de los Condes, en donde tengo que decir que me encantó la participación de los profesores con una sensibilidad tremenda y que están haciendo las cosas, reconocen que en su colegio ha habido situaciones de acoso
y que han puesto una serie de mecanismos que a veces han conseguido un final más feliz que en otras ocasiones, pero por lo menos los han intentado, cosa que a veces en otros colegios nosotros nos hemos encontrado que cuando aparecemos nosotros automáticamente se ponen a la defensiva diciendo aquí no hay... Craso error, por supuesto, porque en todos los colegios, en todos existe. Que queramos verlo o no, eso es aparte. Que queramos... Es muy cobarde, ¿verdad?, mirar para otro lado. Sí, a veces se hace por ignorancia, ¿eh? Pero a veces se hace por comodidad también. Entonces, yo creo que en este momento, mira, yo llevo ya 7 años con la asociación y sí que estoy notando ya ciertos cambios. O sea, la sensibilidad que hay hacia el acoso escolar no era lo mismo hace 7 años. O sea, los propios profesores en este momento yo creo que están hartos de recibir información. Luego la formación ya interviene, ya exige que un proceso más activo del propio usuario, el que lo recibe, vamos, del profesor en este caso, ¿no? O del alumno, si se le dan las charlas a los alumnos. Pero información tienen mucho. Se quejan de que no saben cómo manejar las situaciones. Yo les decía esta mañana, y lo digo siempre, ¿no?, que ojalá tuviésemos varitas mágicas. El acoso escolar es tan complicado y cuanto más se cronifique, intervienen muchísimos más factores que es muy difícil después pararlo. ¿Cómo identificamos un caso de acoso escolar? Bueno, lo pueden identificar los profesores, lo pueden identificar los padres, porque lógicamente el niño está metido en un aula y está metido en una casa. Los padres tenemos que ser vigilantes a ver lo que ocurre a nuestros hijos. Yo creo que, mira, yo pongo muchas veces en las redes que creo que en este momento los niños, hay un porcentaje importante de niños que tienen un abandono afectivo. Alguien me puede decir qué barbaridad. Cuando yo terminé la carrera, hace ya muchos años, cuando veías un niño problemático, y estoy hablando de los agresores, lógicamente, cuando veías un niño problemático, hurgabas un poco y te encontrabas con que en la familia había muchas carencias. Había problemas de alcoholismo, de prostitución, de desempleo, de pobreza incluso intelectual, lo cual, por esos motivos, había un abandono afectivo de los niños. Con el paso de los tiempos, la situación económica ha mejorado en todas las familias a nivel general, el nivel cultural ha mejorado, la situación de pobreza ya no existe, pero los niños se abandonan de otra manera, mucho más sutil. Ahora los niños a veces se dejan delante de una tablet, delante de la televisión, embobados ante una televisión que muchas veces lo hemos comentado aquí, pues no reciben a través de la televisión todos los mecanismos adecuados de formación o de educación. O los valores, ¿no? Los valores, efectivamente, valores sociales. Entonces, llegamos a casa reivindicando, los adultos reivindicando nuestro espacio, nuestro tiempo libre, dejamos los niños a los abuelos porque necesitamos tiempo para nosotros. ¿Qué originan eso? Los niños están desatendidos a nivel afectivo exactamente igual. Y entonces tienen muchos problemas psicológicos y muchos problemas emocionales que a veces no sabemos cómo resolver. Y entonces aparecen unas situaciones de violencia. La violencia en este momento está flotando en el ambiente. En el ambiente social que tenemos, ves un partido de fútbol y ves cómo los padres pegan a los niños, pegan al árbitro, pegan a los otros niños porque les han metido un... O gritan, ¿no? Gritan. Yo les he visto a veces separarse los padres con el árbitro, con otros padres, en un partido de fútbol que son niños de 5 o 6 años. O sea, situaciones, vas por la calle, la gente está crispada. Ahora que tenemos España así poco tal, pues lo notamos mucho más. La situación de paro que se ha producido en España y que todavía está, pues genera muchas tensiones en las familias. Pues todo eso genera mucha frustración. Y la frustración siempre es síntoma, o la agresividad siempre es síntoma de frustración. Por lo tanto, en este ambiente donde viven los niños, en donde la violencia, los valores desaparecen, ahora le dices a un niño a ver qué quiere ser, nadie te dice que quiere ser un científico eminente o un médico, quieren ser pues los Ronaldos de turno o personajes, bueno, he personalizado en esa persona, pero bueno, en otra cualquiera, sí. En personas que valores, dices, ¿qué valores tienen? O sea, ninguno. El otro día salía en las redes una chica que era una niña de 28 añines, que era la investigadora más importante que teníamos en España, creando, y de repente dicen, le pagan 800 euros
y a la otra niñina, hija de no sé Famosa, quién, sí. le pagan 1.800 euros por estar en un programa de televisión. Algo está fallándonos. Y entonces Desde la luego que sí. violencia está generada en el ambiente social y los niños donde se mueven es en el colegio. El año pasado, Lucía, se implantó en Castilla y León un protocolo contra el acoso. Sí. Bueno, ¿Cómo funciona? el protocolo de acoso el año pasado se implantó en Castilla y León, pero ya había un protocolo, no era específico, pero era un protocolo que existía en España, que existía en Castilla y León con el decreto del 2007, desde el 2007, o sea que ya llevamos muchos años, en donde no se especificaba el tema del acoso, pero se especificaban conductas que alterasen gravemente la convivencia. Y el tema del acoso, por ejemplo, y ponían el acoso, lo ponían. Yo no he notado ningún cambio personalmente, y desde la asociación tampoco lo hemos notado, que por el hecho de existir un protocolo hayan mejorado las cosas. Yo creo en el ser humano, creo en los profesores, creo en los padres responsables. Entonces, el protocolo funciona si las personas que lo van a ejecutar funcionan. Si las personas están poco motivadas, pues me da lo mismo que hagan protocolos. Lo que sí es cierto es que este protocolo se ha complicado mucho más a nivel burocrático, más que el que había anteriormente. Bueno, o las medidas de prevención, no era protocolo lo que había antes, pero bueno, eran unas medidas que había que tomar, había que hacer unos informes, había que hacer unos expedientes y demás, y ahora se ha complicado mucho más. Pero yo confío más en el profesional que está detrás de ese protocolo para que haga bien las cosas. Yo he visto una concienciación especial ya en los profesores en los últimos 2 años, de 2 años para acá. Casi todos ya han participado en muchísimas talleres de formación. Siguen necesitando a veces mecanismos de resolución, o quieren ellos mecanismos de resolución que solucionen los problemas, y eso no hay ninguno que digas, aplicando esto, esto y esto, se soluciona. No. Las cosas son mucho más complejas y el desactivar y crear valores en los chicos, que muchas veces los hemos ido destruyendo, pues va a costar más. Pero yo confío mucho en la prevención, más que en la intervención directa en los casos. ¿Cómo hay que actuar cuando detectamos un caso de acoso escolar? Mira, se lo decía hoy también a los profesores. Creo que lo más importante es el trabajo en equipo entre los padres y los profesores, que normalmente no existe. Digo que no existe porque a nosotros nos llegan padres desesperados y al colegio van padres desesperados. Cuando no ven la solución inmediata, porque los padres lo que quieren es que su niño deje de ser perseguido, deje de ser... iba a decir una palabrota, que deje de ser... Que vaya feliz al colegio, exactamente, ¿no? que utilice el colegio como un espacio de crecimiento, claro, no de terror. Entonces, cuando los padres van al colegio, normalmente van reivindicando una solución ya. Eso a los profesores les pone muy nerviosos, normal. Sí, cuando les imponen, ¿no? Pero también es muy habitual que los profesores y los padres echan la culpa al profesorado. Pero es muy habitual que también los profesores sacan balones fuera y echan la culpa a los padres. Si seguimos echando culpas... En ese juego no se arregla nada. Exactamente, claro. No se arregla nada. Al contrario, cada vez se separan más la comunidad educativa en la que forman padres y profesores, cada vez se separa más. Y el niño en medio, recibiendo tortas de todos los sitios, ¿no? Entonces, yo confío y creo que una solución adecuada es el trabajo en equipo, en donde no se juzgue a los padres y que no se juzgue tampoco a los profesores. No se les eche la culpa, hay que quitar culpas. La realidad es la que es. Y echándonos balones fuera o echándonos las culpas unos a otros no vamos a solucionar nada. Entonces, uno de los problemas y de los conflictos que yo veo, por ejemplo, en el protocolo, y volviendo un poco a lo que me preguntabas antes, es que con los niños acosadores no se trabaja, se sigue sin trabajar. No se trabajaba en el protocolo que hacían en el año 2007 y se sigue sin actuar en el 2018-17. No hay nada, porque dicen que la libertad de los padres prima por encima de todo. Bueno, pues lo que hacemos con las situaciones de acoso es, si a los niños acosadores no hay una medida terapéutica para que paren o para reconducir su conducta, pues difícilmente lo vamos a parar, porque lo que se está haciendo ahora es cambiarles de colegio.
En la mayoría de los casos, cuando hay un niño especialmente problemático, se le castiga expulsándole del colegio. Y nada más. ¿Qué ocurre? En todos los casos de acoso, es muy habitual la reincidencia del acosador, tanto en el acoso laboral como escolar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el niño sale de ese colegio, ya va mucho más rebotado, la agresividad ha aumentado, va a otro colegio y hace lo mismo. ¿Por qué no se trabaja con él? Claro, repite los mismos cánones de conducta que tenía antes. Entonces, creo que es vital que se trabaje con el niño acosador, porque también es otra víctima, lógicamente, estamos hablando de menores, no estamos hablando de adultos. Entonces, creo que el protocolo adolece de, pone unas medidas, que sí, que bueno, pero quien las hace, cómo las hace, eso ya no se pone nada. Entonces, bueno, los profesores en este momento, yo creo que en líneas generales estamos contando con buenas plantillas, gente que tiene interés, que se implica, y eso es lo importante. ¿Cómo trabajáis desde la asociación? Bueno, la asociación está formada por una serie de profesionales, tenemos 3 trabajadores sociales, entre ellos yo, 2 psicólogos, 3 abogados, hemos ampliado un abogado más, y un psiquiatra y una psicopedagoga. Ese es el equipo técnico que forma la asociación. Todo lo hacemos gratuitamente, no se cobra absolutamente nada. Nosotros trabajamos mucho en colaboración con los médicos de salud mental y con los médicos de cabecera, ¿no? Con los médicos de familia. Entonces, ¿y por qué trabajamos con ellos? Pues porque si un niño necesita ayuda, necesita una ayuda inmediata. No podemos dársela al mes y medio como están atendiendo ahora en salud mental, porque no hay mucho personal, entonces, lógicamente, la media de atención es de mes y medio. Un niño que tiene un conflicto es necesario apoyarle en una medida concreta que a lo mejor se ha producido el día anterior, pero no 2 meses antes, porque ya ha perdido eficacia, ya ha perdido, a lo mejor ya está en otra línea. Entonces, eso deja de ser operativo y de ser práctico para dar solución a los conflictos. Entonces, nosotros, a nivel psicológico, atendemos a los niños 2 veces a la semana, lo cual es una forma de dar respuesta inmediata a una problemática que presente el niño en cada semana. Que eso es lo que suele ocurrir, que el acoso se caracteriza precisamente en que es algo que se repite continuamente y a lo largo del tiempo. Entonces es necesario ir apoyando al niño ante situaciones que se van produciendo. Vamos a recordar a la gente que nos esté viendo desde casa dónde estáis, dónde os pueden encontrar, Lucía. Estamos en San Telmo, en el Hospital de San Telmo, a la entrada, no en el mismo edificio del hospital, a la entrada mismo. El edificio pertenece a la Diputación. Nosotros contamos en este momento con una subvención de la Diputación que nos facilita el poder desplazarnos a los pueblos a dar charlas. Damos charlas a los padres y a los profesores y atendemos a los niños. Nos gustaría empezar a atender a los niños acosadores. Y yo desde aquí hago un llamamiento a los padres para decir que no tengan miedo. O sea, si saben que su niño tiene un problema de acoso en el colegio, siendo acosadores, porque las víctimas rápidamente los padres acuden, ¿no? Pero cuando el acosador a las familias les cuesta muchísimo aceptarlo. Entonces, que no tengan miedo, que no pasa nada porque un niño acuda al psicólogo y se ponga en manos de un profesional. Que eso, si él no es un acosador, no pasa nada. Ojalá no lo sea. Pero en caso de que tenga rasgos que dificulten o que no maneje bien la agresividad que presenta y demás, pues los psicólogos le pueden ayudar a canalizar esa ira o esa violencia. Pues dicho queda. Enhorabuena por vuestra labor, Lucía, y muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ti.